importancia es el tema de el estar en Cristo. ¿Cómo el cristiano está en Cristo? Hay un teólogo norteamericano que se llama John Murray que dice que la unión con Cristo es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. O sea que es un tema fundamental, un tema de suprema importancia. Ahora, este tema de la unión o del estar en Cristo, pues es un misterio. Podremos comprender algunas partes, lo que el Señor nos revela, lo que nuestro entendimiento alcanza a captar, pero será plenamente revelada cuando estemos ya con el Señor, plenamente. Y Pablo pone un ejemplo con respecto a esta unión con Cristo y lo compara con el matrimonio. Recordemos lo que dice allá en Génesis, donde dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, Génesis 2:24, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y vuelve el apóstol Pablo y lo toma este texto y se lo menciona ya a los hermanos de Éfeso en el capítulo 5:31. ¿Sí? Y en el verso 32, ¿qué dice Pablo con respecto a este? Dice, grande es este misterio, pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. También allí a los colosenses en el capítulo 1, verso 27 dice que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio que para poder ser conocido necesita que Dios lo revele. Dios revela las cosas que Él quiere que nosotros conozcamos. Y si Él ha revelado este misterio, pues nos corresponde a nosotros conocerla hasta donde Dios la haya revelado. Muy bien. Este tema, mis hermanos, de la unión con Cristo o el estar en Cristo, se expresa a través de diferentes expresiones en el Evangelio. Por ejemplo, estar en Cristo, estar en Él, en el Señor, en Cristo Jesús. Frases cortas, pero frases decisivas. Hay más de 164 de estas expresiones en solamente las cartas paulinas. Y en los escritos de Juan más de 26 veces están manifestadas estas expresiones. O sea que esto ocupa un lugar importante, un lugar central para que nosotros podamos comprender el tema de la salvación. Veamos Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en Él, ¿quién nos escogió? Dios el Padre. ¿Nos escogió en quién? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Fuimos escogidos? En Cristo. Si quieren, pueden en su Biblia subrayar esas dos palabritas. En Cristo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo también lo reafirma. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Hemos sido llamados en Cristo. Fuimos predestinados en Cristo. Veamos ahora en Efesios. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados
en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos regenerados en Cristo. Regenerados, nuevas criaturas en Cristo. Veamos otro texto, la Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O sea que somos santificados, somos justificados y somos glorificados. ¿Cómo? En Cristo. Veamos otro texto allá en Romanos. Romanos capítulo 6. Fíjense que a veces son palabritas que pasamos por alto, ¿no? Que son claves y que son determinantes en el Evangelio. Romanos capítulo 6, verso 5 al 7. Dice, porque si hemos sido unidos a Él, ¿a quién? A Cristo, en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también a la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Más adelantico, capítulo 8, versículo 1. Porque el siguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, mis amados hermanos, ¿de dónde vienen todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios? ¿O cuál es la causa de que nosotros recibamos las bendiciones de Dios? Que estemos unidos o que estemos en Cristo por medio de la fe. Esas son las consecuencias de estar en Cristo. Las consecuencias de estar unidos a Cristo. Es que las bendiciones de Dios vienen a nuestra vida, como lo afirma el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16. Dice así, porque pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Mis amados, todos aquellos que estamos en Cristo recibimos lo que es de Cristo. Ojo con eso. Recuerden que el Señor también dio una enseñanza con respecto a la vid. ¿Sí? Él dice que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Allá Juan 15, 4. Si ese pámpano, si esa rama no permanece en él. Dice, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, permanecer en Cristo. El apóstol Pablo también hace una nueva semejanza. Dice que Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y qué somos nosotros? Parte de ese cuerpo. Ojo con esto, mis hermanos. La salvación no es algo que Dios nos da. Ojo, la salvación no es algo que Dios nos da por causa de Cristo. Espere, pasó un poquitico, barájemelo más despacio. ¿Lo repito? La salvación no es algo que Dios nos da por causa de Cristo, sino es el hecho de tener a Cristo mismo por la fe en cada uno de nosotros. Miremos lo que dice el apóstol Pablo allá en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1. Versículos 30 y 31.
mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? Por obra del Padre. Estamos ahora en Cristo, el cual se hizo por nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Nosotros estamos ahora en Cristo. O sea, Cristo no es algo que viene a nuestra vida como algo satelital, como algo que tenemos nosotros en algún momento, como el genio de la lámpara, que cuando lo froto la lámpara, sale el genio y ahí está para mi servicio. No, es que yo esté en Cristo. El ejemplo. ¿Dónde están las pepas de la naranja? Están dentro de la naranja. Esas pepas, esas semillas están en la naranja. Vienen a ser parte de esa naranja. Colosenses 3:2 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por causa ahora de que estamos unidos a Cristo, mis amados hermanos, tenemos una nueva vida. Y compartimos ahora todo lo de Cristo. Y cuando Cristo sea manifestado, todo eso que tenemos en Cristo también será manifestado plenamente en nosotros. Ahora, ¿cuál es el verdadero significado de esa unión con Cristo? Como les digo, pues va a ser muy complicado entenderlo totalmente, pero el apóstol Pablo nos da un ejemplo cuando le escribe a los hermanos de Éfeso. Y esto pues nos ayuda a entender un poquitico esta unión. Y él lo manifiesta allí en Efesios capítulo 5. Vamos a leer ese texto. Efesios capítulo 5, del verso 28 al verso 32. Dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Miremos el ejemplo del matrimonio. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece cuando un hombre y una mujer unen sus vidas a través del pacto matrimonial? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Dice que los dos vienen a ser una sola carne. Y hay algunos lugares donde incluso la mujer pierde su propio apellido. En el caso nuestro, aquí la mujer toma el apellido de el esposo, María Claudia de Abella. ¿Vamos? Y no me salga alguna que yo no soy de nadie, porque es que hay algunas revoltosas que piensan eso, que están en contra de la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora, eso no significa de que dejen de ser dos personas distintas, pero hay una unidad en el pacto. Los que no están bajo pacto no tienen nada.
Estamos hablando del pacto matrimonial. ¿Y de qué depende esa unión? Pues del pacto que hemos hecho delante de Dios y delante de testigos. Pero si usted un día amanece con el sentir de que no siento ser el esposo o no siento ser la mujer de este hombre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, mis amados? Igualmente usted sigue siendo de tanto el varón de la esposa como la esposa del varón. Si dejan enfriar la relación, ¿qué pasa? Seguiremos siendo el uno del otro. Porque hay una unión de pacto. Eso es lo que es el matrimonio. ¿Qué es lo que ocurre ahora con la relación de el Señor Jesucristo y el creyente? Cuando un pecador llega a los pies del Señor arrepentido, cree en la obra de el Señor Jesucristo, sus pecados son perdonados. Esta vida de este nuevo creyente queda unida a Cristo. Queda unida a Cristo. ¿Por qué? Porque se sella con un pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto de la sangre del Señor Jesucristo, la sangre del nuevo pacto. Y ahora es un vínculo que nadie puede separar. Hay momentos en que de pronto nuestra relación con el Señor Jesucristo puede fluctuar, puede variar, pero nuestra unión con Él no cambia. No cambia. Miremos lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos. Romanos capítulo 8, verso 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando una persona, mis amados hermanos, se une en matrimonio, no solamente quedan ligados el uno al otro, sino que también vienen cambios legales. ¿Cuáles son esos cambios legales? ¿Qué decimos cuando hay una ceremonia matrimonial? Cuando se establece ese pacto. Decimos, ahora todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. No como algunos dicen, ahora es que lo mío es mío y lo tuyo también es mío. No, ahora todo lo que tenemos, todo lo que traemos al matrimonio es común, le pertenece a la otra persona. Y viceversa. Ahora, ¿qué sucede con Cristo? ¿Qué sucede cuando nos unimos a Él por medio de la fe? Dice la palabra que el Señor es nuestro esposo, nuestro novio fiel. ¿Qué trajimos nosotros a ese pacto? ¿Qué fue lo que trajimos? Traíamos una deuda, ¿cierto? Y una deuda bien grande. Una deuda con la justicia de Dios. Una deuda por causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía. Y el Señor Jesucristo, ese esposo, ahora toma nuestro lugar en la cruz. Damos todo de lo nuestro a Él. Y Él a la vez imputa sobre nosotros su justicia. Nos es acreditada su justicia perfecta.
¿Cómo se hace esto? Por medio de la fe. De la fe. Ese es el intercambio, mis amados hermanos, que se realizó en la cruz. Ese intercambio maravilloso que se manifestó allí. Martín Lutero lo explica de esta manera, hablo comillas, dice, la fe une el alma a Cristo como la novia se une al novio. Por lo tanto, se sigue que todo lo que tienen es común, sea bueno o sea malo. Así el creyente puede jactarse y gloriarse en todo lo que Cristo posee como si fuera suyo propio. Y todo lo que el creyente tiene, Cristo lo reclama como suyo. Veamos cómo funciona esto y cómo nos beneficia. Cristo es lleno de gracia, vida y salvación. El alma humana está llena de pecado, muerte y condenación. Ahora, deja que la fe se interponga entre ellos. El pecado, la muerte y la condenación serán entonces de Cristo. Y la gracia, la vida y la salvación serán del creyente. Cierro comillas. ¡Wow! ¡Qué cosa tan espectacular para nosotros, mis hermanos! Ahora, no es que este ejemplo del matrimonio cope todo lo que realmente significa estar en Cristo. Es un ejemplo también limitado. Muy bien. Ahora, veamos cuál es la real naturaleza de esta unión con Cristo. Lo primero es que es una unión o una relación sobrenatural. Sobrenatural. ¿Qué dice allá Juan 14:23? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Es una relación o es una unión personal. Es una unión personal que es sobrenatural. Aquí el Señor se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Si alguno ama, si alguno guarda mi palabra, vendremos a él y haremos morada con él. Muy bien. Ahora, esa unión es una unión espiritual. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en el creyente. ¿Cómo? Es lo que dice aquí atrasito en el verso 16. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿En qué nos convertimos nosotros? ¿Dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? En el tabernáculo. Ahora el Señor está diciendo, ahora ustedes son ese templo, ese tabernáculo donde yo habito, donde yo moro. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Fíjate que la palabra dice que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como parte de ese cuerpo de Cristo y de que cada uno estemos en Cristo, debe haber una interdependencia entre todos los miembros del cuerpo. Cuando estamos en Cristo, nos conectamos con todos los demás miembros del cuerpo. No somos ruedas sueltas, no somos miembros sueltos. Somos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Esta unión con Cristo
es una unión que da vida. Y no cualquier clase de vida. Es una vida de una calidad absoluta. Porque Cristo es la fuente de la vida. Y de esa vida espiritual. ¿Dónde radica la vida del creyente? En la vida de Cristo. O sea que todos aquellos que estamos unidos por la fe a Cristo, esa vida sobrenatural está en cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Ahora, esta relación con Cristo no se limita simplemente al ámbito religioso, o por decirlo así, al ámbito de las convocatorias cristianas, porque en la iglesia somos santos, ¿cierto? Aquí todos tenemos rostros relucientes, resplandecientes, sonrientes, ¿sí? Martica dice que tiene aureola, bueno. Los dos. Pero ¿qué de su trabajo? ¿O qué de nuestro trabajo? ¿Estamos manifestando esa unión con Cristo en el sitio, en el lugar donde Dios nos ha colocado para realizar nuestro trabajo? ¿Qué en el lugar donde vivimos? ¿Manifestamos a Cristo en el lugar donde vivimos? ¿Con las personas en las cuales nos relacionamos? Esta unión con Cristo es algo permanente que se manifiesta en todo lugar. El que está casado no solamente está casado en la iglesia, no solamente está casado en el trabajo, no solamente está casado cuando está descansando, está casado todo el tiempo. Y cuando estamos en Cristo, esa manifestación de nuestra unión con Cristo debe ser manifestada. Debe ser manifestada. Ahora, esta unión con Cristo también, como leíamos allí en Efesios, es un misterio. En parte podemos conocerlo, pero también tendremos limitaciones hasta donde el Señor nos la quiera mostrar y hasta donde nuestras capacidades nos la permitan entender. Hay un hermano que dice lo siguiente, abro comillas, con respecto a nuestra unión con Cristo. Dice, se implica tres cosas. Dice, primero, solidaridad. Cristo como el segundo Adán es nuestro representante. ¿Se acuerdan cuando usted se convierte en deudor solidario? Y cuando el titular no paga, ¿quién tiene que pagar? El deudor solidario. Aquí Cristo fue nuestro deudor solidario que pagó toda la deuda. Número 2, transformación. Que esa transformación la realiza el Espíritu Santo. Y es un cambio que se produce de manera interna y que se manifiesta externamente. Y tercero, comunión. Cristo mora en nosotros como nuestro Dios. Esto es lo que dice este hermano, cierro comillas. Ahora, ¿qué podemos nosotros esperar de nuestra unión con Cristo, de el estar en Cristo? Lo primero que vamos a tener es que vamos a ser nuevas personas, nuevas criaturas. Y si somos nuevos, ¿cómo va a ser nuestra identidad? ¿Cómo va a ser nuestra identidad? Una nueva identidad. Miremos lo que dice ya Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de su Hijo.
Hoy en día, mis hermanos, está muy de moda que se roba la información de las personas, ¿no? Clonan las cuentas de correo, las cuentas de WhatsApp, y esas personas que clonan se hacen pasar por el dueño original de esa cuenta y hacen transacciones económicas, compran cosas, o sea, roban realmente la identidad. O sea, esas personas actúan como si fuéramos nosotros los dueños de nuestra identidad. Y es terrible que alguien asuma nuestra identidad. No sé si ustedes han visto por ahí una película que se llama así, Identidad suplantada, una cosa así. Ahora, eso es lo que pasa cuando una persona viene a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ahora asumimos la identidad de Cristo. Por eso es que nos llamamos cristianos. Si usted es cristiano es porque ha asumido la identidad de Cristo. La identidad de Cristo. Hay un autor que dice lo siguiente: es su vida, no la nuestra, la que cuenta ante Dios. Su espíritu brilla a través de nosotros y estamos escondidos detrás de su gloria. Esto significa que toda la sabiduría, la santidad y la justicia de Jesús se nos atribuye a nosotros por gracia. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Muy bien. ¿Qué más ocurre? En nosotros ahora hay una nueva capacidad para obedecer a Dios. Son implantados nuevos deseos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Miren lo que dice ya Romanos capítulo 8. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Contamos ahora primero con un nuevo corazón. Esa es la palabra que Él quita nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne, que escribe sus leyes ahora en nuestro corazón. ¿Un corazón para qué? Para obedecer al Señor. Aunque no perfectamente, pero es un corazón ahora inclinado hacia la obediencia. Ya hay un autor que dice lo siguiente, abro comillas, dice: la vida de Cristo nos da la capacidad de cambiar los patrones del pasado y de luchar contra los pecados que nos asedian. Todo lo que ahora hacemos por Cristo y a través de Cristo cambia el curso de nuestras vidas y contribuye a los propósitos de Dios para su deleite y nuestra bendición. ¿Qué más sucede cuando estamos en Cristo? ¿Qué más ocurre? Tenemos un destino nuevo. Antes, ¿cuál era nuestro destino? La condenación, la muerte, el infierno. Ese era nuestro destino. Y ese es el destino de todo aquel que no ha creído en la obra del Señor Jesucristo, que no ha creído en el Evangelio. Pero cuando hemos sido unidos a Cristo, a ese Cristo resucitado, ¿qué podemos esperar cuando Él venga? Lo que Él ha dicho en su palabra. Miremos allá Filipenses, capítulo 3, verso 21.
Miremos desde el 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con nosotros? Primero, nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza de Él, de la gloria de Él. ¿Y qué va a pasar después? Vamos a estar siempre con Él. ¿Qué dice Juan 14:1? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Dónde está nuestro destino ahora? 17:24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya conocemos cuál es nuestro destino. Estaremos permanentemente con Cristo, manifestando la gloria de Cristo, disfrutando de la gloria de Cristo. Cuerpos transformados. ¿Usted se imagina eso? Hola. Meditemos en esas cosas. Es importante meditar en la palabra de Dios y en las promesas que nosotros tenemos en la palabra. Ahora, mis hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo, la cruz, y ahora el hecho de que Cristo esté en nosotros es algo glorioso. Pero la manifestación plena de ese estar en Cristo se realizará hasta que el Señor Jesucristo venga. Gracias a Dios, hoy no tenemos cuentas pendientes con Dios. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Hemos sido empoderados por el Espíritu Santo. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Tendremos que enfrentar luchas? Tendremos que enfrentar luchas. Tendremos que pelear muchas batallas. Satanás está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso esperamos con ansia la venida del Señor Jesucristo. Y ahora no luchamos en nuestras propias fuerzas. Ahora estamos en Cristo, el Rey de Reyes que venció. Y ese Rey de Reyes ahora habita en nosotros por su Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? Si lo tenemos, todo, mis amados. Estando en Cristo, estando unidos a Él, lo tenemos todo. Ya sabemos cuál es el final. Por eso los que mueren en Cristo ya saben hacia dónde se dirigen. Y los que quedan aquí, que son cristianos, ya saben para dónde se fue. ¿Estamos? Tenemos la certeza porque la palabra de Dios lo dice así. Ahora, mis amados hermanos, ¿estamos plenamente convencidos de que estamos en Cristo?
de que estamos unidos a Él. Como les digo, eso se debe manifestar en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar. No es que estemos por un ratico sí y otro ratico no. Si ya entramos en pacto con Cristo, eso se debe manifestar en nuestras vidas. Como decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya el que vivo no soy yo. Ahora, Cristo es el que vive en mí. Y esto debe ser una realidad para el cristiano. La evidencia de que Cristo habita por su Espíritu en cada uno de nosotros. No estamos solos. Hemos sido capacitados y empoderados para caminar juntamente con Él, para vencer el pecado, para manifestar la gloria de Cristo en nuestras vidas a diario. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por este maravilloso misterio que en parte nos ha sido revelado. Amado Dios, que nuestras vidas realmente estén escondidas en Cristo. Y Cristo está en ti, oh Padre. Gracias, amado Dios. Ayúdanos a entender realmente el significado de esta verdad eterna, de estar en Cristo, de estar unidos a Él. Que cada día, Señor, nuestro entendimiento tenga más y más la luz de tu Evangelio. Y que nuestras vidas realmente reflejen esa unidad perfecta que debe haber entre nosotros como cristianos y el Señor Jesucristo. Gracias eterno y maravilloso Dios te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.